Bueno, Alberto, ya 2 meses y medio de trabajo, ¿cómo ves el equipo? Bueno, ver al equipo bien, creo que estamos viendo una buena dinámica y nada, lo veo bastante preparado para el partido de domingo. Ujú. En tu caso personal, el año pasado te tuviste que ganar tu sitio en la plantilla, después te ganaste tu sitio en el equipo y este año parece que no empezaste contando para entrenador y ahora otra vez parece que estás jugando, ¿no? Bueno, sí, no me preocupa, yo vengo aquí todos los días con toda la ilusión del mundo a seguir mejorando y para poder las cosas difíciles a Rafa y llegar al equipo el domingo. Bueno, supongo que habéis hablado esta semana del partido con el Arzúa, de tratar de ganar en casa, ¿no? Y supongo que el partido con el Estradense puede ser un ejemplo de lo que os vais a encontrar. Bueno, puede ser, yo creo que los equipos cuando vienen aquí a la Lomba vienen sabiendo que vienen a un estadio complicado, dentro de la categoría son los mejores y al final nosotros tenemos que salir a ganar y a dar la alegría a la afición, que yo creo que se lo merece, porque en una categoría como esta meter la gente que mete este club, yo creo que hay que darles una alegría. Tienes 20 años, en los últimos partidos estás jugando al lado de Pedro, al lado de Adrián Gómez, Cotilla, gente experimentada, supongo que para ti es importante para crecer y aprender también, ¿no? Sí, claro, a mí me ayuda muchísimo estar con gente veterana, además son jugadores que en el día a día con los chavales tratan siempre de ayudar y nada, muy contento de eso. Eres un jugador que trata siempre de jugar con mucha energía, mucho entusiasmo, que es un poquito a lo que va a jugar el Arzúa el domingo. Supongo que también estás pensando en ese tipo de partido. Sí, bueno, yo siempre salgo con toda la ilusión del mundo y supongo que la foto también vendrá aquí con esa intención. Pero bueno, es lo que hay y a salir a ganar. El ánimo de todos vosotros, haber ganado esos últimos partidos fuera, que prácticamente hasta hacen bueno el empate con el Silva, eso se refleja en el día a día, estos buenos resultados ahora. Sí, claro, al final estamos en una dinámica buena y está claro que cuando llegas el lunes aquí después del partido del domingo y has puntuado, has ganado, sobre todo si has ganado, la semana se enfoca de diferente manera y es todo, sale todo mucho más rodado. Ganar en casa supongo que ya urge, ¿no? Para todos, para la afición, Sí, para vosotros. sí, claro, está claro que en casa tenemos que hacer algo un fortín y hay que dar la alegría a esta gente que como dije antes, se lo merece porque es otra categoría. Bueno, Rafa, un poquito en la misma línea, partido del domingo, ¿cómo lo afrontáis? Bueno, pues como lo dijiste tú antes, muy claro, ¿no? La pregunta casi va implícita la respuesta, con las orejas de punta, porque el antecedente que tenemos con el Estradense, a la par de la Azúa, equipo recién ascendido, equipos que vienen con una dinámica de regional preferente muy buena, con gente muy animosa, con gente que de momento no ha encontrado los miedos a la categoría y que está en un buen momento de forma, porque al fin y al cabo Arzúa lleva la misma puntuación que nosotros, pues la verdad es que lo único que hace eso es ponernos en alerta máxima para saber que tenemos que estar muy bien, que hacer un buen partido y que ese será el primer paso para ser capaces de ganar el encuentro. Eso añadido a que el equipo, evidentemente, en los últimos 3 partidos ha tenido una mejora, en el sentido de que ha encontrado fases del juego, lo estoy repitiendo con bastante continuidad, con bastante asiduidad, no con la continuidad que quisiésemos y que yo creo que se nos puede pedir, pero sí que estamos encontrando momentos buenos de juego y que poco a poco el equipo irá engrasando y el equipo encontrará ese partido que de alguna manera nos pueda un poco relanzar ya a nivel de crédito de juego. Todos esperamos además que pueda ser este encuentro, pero somos sabedores de la dificultad que tenemos delante, ¿vale? Con respecto al adversario, que viene además de ganar una victoria, de hacer una victoria muy holgada contra un equipo como el Payo Saco, que siempre a nivel defensivo ofrece mucha resistencia y viene a ganar ampliamente por 3-0, por lo tanto, ya digo, con todas las reservas del mundo en cuanto al respeto que tenemos al rival, evidentemente pensamos muchísimo en lo que nosotros vamos a poder hacer, que en ese sentido sí que hay mucha confianza. Por las características del Arzúa, ¿qué tipo de partido esperas y qué crees que tenéis que hacer? Bueno, el Arzúa lleva 9 goles, la mayoría de los goles ha tirado dos máximas penas, ha conseguido 7 goles más en juego. La verdad, el 90% de los goles que tiene en juego son de contraataque. Es un equipo que trabaja bien, que defiende bien, que presiona alto incluso a la salida del balón porque le gusta dificultar el juego de los equipos que intentan jugar, pero que sobre todo vive de la capacidad de recuperación de sus mediocampistas y de la velocidad de sus atacantes. Ese es un poco el guión que pensamos que nos vamos a encontrar con el Arzúa. Lógicamente, en la medida que podamos un poco anticiparnos a eso, pues un poquito lo que hablamos en el partido de Villalba.
tratar de no perder balones en medio campo, zonas comprometidas que puedan permitir transiciones cuando el Arosa esté pues, abierto, desplegado en busca del juego de ataque, y sobre todo que cuando entremos en campo rival tratemos de finalizar las jugadas, que la jugada tenga una finalización, que tenga un balón al área y que podamos siempre de alguna manera evitar las pérdidas que nos puedan condenar en el tema de las transiciones del equipo adversario. Aunque tu propuesta es muy propositiva, digamos, de querer jugar, tal, parece que aquí en casa nos está costando este año, quizá por las características de los jugadores, pero quiero decir que a lo mejor en el plan B, de jugar un poquito más directo sobre Pedro Veda, segundo balón, a lo mejor puede ir mejor para este tipo de partidos. Bueno, nosotros tenemos una idea de juego, evidentemente. También hemos pensado que los jugadores que hemos podido traer a Villa García a jugar a la Rosa encajan dentro de esa idea de juego, pero muchas veces incluso queriendo, incluso aunque los jugadores puedan responder a ese perfil, habrá partidos en los que no haya soluciones de continuidad y hay que buscar otras alternativas. El año pasado hubo una muy concreta, el del Barco, pero no porque el rival y porque nosotros no estuviésemos lo mejor que no, sino porque el campo se inundó y tuvimos que jugar de otra manera. Es decir, siempre tiene que haber un plan B, evidentemente, pero es cierto también que la mejor versión de la Rosa a nivel ofensivo siempre puede llegar por el manejo del balón. Además, este año, a diferencia seguramente del año pasado, que teníamos dos jugadores exteriores, Javi Otero y Chiqui, que eran dos jugadores exteriores, los jugadores de banda, no es lo mismo que el año pasado, ¿vale? Porque este año los jugadores que tenemos en la banda, tanto Robert como Jorge Sá, son jugadores que pueden partir de banda, pero se mueven muy bien por posiciones interiores. Pero claro, también de alguna manera tenemos unos laterales que tienen una grandísima proyección ofensiva, pero todos, no solamente los que puedan estar jugando, sino aquellos que puedan hacerlo en cualquier determinado momento. Y eso es un poquito el juego que tenemos que buscar, tratar de manejar la pelota, tratar de abrir el campo, bien sea con los jugadores avanzados o bien sea con los laterales, y tratar de llegar a la contraria, pues seguramente por donde es más lejos, pero posiblemente es más productivo llegar a la contraria, porque también es cierto, ¿no?, que los equipos vienen a Lombay y también saben hacer su trabajo defensivo, porque evidentemente la Rosa es un equipo como todos, ¿no?, que siempre es motivo y objeto de estudio, de rastreo en el scouting, y lógicamente todo el mundo conoce nuestras virtudes, pero también conoce nuestras debilidades. Hablando de ese scouting, esto ya es que otro hace un par de semanas, incluso al jugador no hay vera dependencia, pero supongo que el domingo lo van a vigilar más de la cuenta. Es natural, es lógico. Nosotros también sabemos que tienen un futbolista que también lleva muchos goles anotados y también para nosotros es un multado y quitado, por lo tanto también evidentemente poner los focos también en el delantero adversario. Supongo que sí que Vera será un jugador a marcar, pero bueno, yo creo que la Rosa tiene recursos ofensivos suficientes y no creo que podamos tirar toda la suerte de la victoria no solo a jugadores, sino a todo el conjunto en definitiva, que es un poco lo que sí que queremos y lo que sí que buscamos para tener más alternativas. Bueno, esa espinita clavada en no ganar en casa, los dos últimos partidos, eso Pues sigue ahí, ¿no? Sí, aparte, bueno, yo creo que nos encontramos con la posibilidad que tuvimos el día que vinimos de Las Pontes, ¿no?, que jugamos en casa y la posibilidad de lanzar 2 victorias seguidas. Bueno, ahora sería una posibilidad triple, 2 victorias seguidas y lanzar una serie buena, ¿no?, ganando el domingo, en esa posibilidad de haber hecho 10 puntos de 12, por lo tanto es un partido que sí que tiene muchísimo más importancia de cara a lo que nos viene después, porque tenemos 2 viajes, 2 salidas continuadas en las siguientes 2 jornadas y sería importantísimo ganar, evidentemente. No digo con el precio, vamos a intentar que sea con argumentos, que sea, bueno, con fundamento, que eso dé pie a la posibilidad siguiente, pero que sobre todo ganar el partido y tratar de quedarnos con los 3 puntos en juego, que entre otras cosas es un poco por lo que hemos trabajado toda la semana. Convocatoria y cómo está el equipo. Bueno, pues en principio el equipo estaba bien de salud, solo Pedro Veda acusó a principio de semana una pequeña gastroenteritis vírica, pero bueno, ya ha entrenado ayer jueves, entrenó hoy viernes perfectamente. Y nada, lo único que hacemos en la convocatoria es tener que cambiar la presencia de Suso, que por sanción federativa no puede alinearse, y entrar en ese lugar Javi Fontán, y el resto de los convocados son los mismos que la semana anterior. Vale, gracias.